ahí tienen ustedes, les decía, hay un precepto constitucional que establece la regulación del derecho mercantil, es decir, es el soporte constitucional, esas normas establecidas en el artículo 42 y 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego encontramos que ahí hay una libertad de industria, de trabajo y de comercio que establece la Constitución y un respeto y un soporte por la propiedad intelectual. Ahí tenemos el soporte constitucional del derecho mercantil. Luego platicamos de que hay una teoría general de los títulos de crédito que nos permite determinar qué son los títulos de crédito. Platicábamos el día anterior diciendo que los títulos de crédito son documentos. Los títulos de crédito son documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, ¿verdad? Que este derecho literal y autónomo para ser ejercitado, para ser transferido o transmitido, ¿verdad? Debe estar con el tenedor, es decir, que no se puede ejercitar el derecho incorporado en estos documentos si no es que se tiene por parte del tenedor, que así se denomina la persona que tiene el título, consigo el título de crédito. Es decir, que ese derecho incorporado no se puede ejercitar, no se puede transferir, no se puede transmitir independientemente del título. También nos da la naturaleza jurídica que platicábamos el otro día, ahí mismo en el artículo 385, que se considera, ¿qué tal, Leti? Por ahí les acabo de dar la bienvenida, Leti. Vamos a estar tratando de ver ahí, de tener una bibliografía básica, les decíamos el otro día, para que ustedes se puedan ir apoyando. Vimos los objetivos del curso en el programa, el contenido programático que tiene el programa y esa bibliografía tanto nacional como general que tenemos. Dentro de esos contenidos de bibliografía, estoy contestándole ahí a Leticia, tenemos la obra de títulos de crédito del doctor Villegas Lara y tenemos las instituciones de derecho mercantil en general del doctor Vázquez Martínez. Esos pueden ser buenos referentes para ustedes, que ustedes le lleven la secuencia. No usamos en específico un texto, sino tratamos de dar en conjunto contenidos de varios autores, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese apoyo. Y luego, si nos es posible, por supuesto que sí. Así es, Leti. Entonces, les decía, ese mismo contenido de la norma del artículo 385 establece que los títulos de crédito, que a su vez se consideran cosas mercantiles, van a ser considerados, de acuerdo a la ley, se consideran bienes muebles. Entonces, eso es importante para darnos cuenta. Solo estamos haciendo ahí un recordatorio rápido por los que no estuvieron. Para darnos cuenta de la naturaleza jurídica de los títulos de crédito, vamos a nuestra ley y ahí también encontramos en el Código de Comercio la definición de ese concepto de títulos de crédito. Decíamos que la definición legal está ahí y nos indica que son títulos de crédito los documentos que tienen incorporado ese derecho literal, ese derecho autónomo, cuyo ejercicio de ese derecho o transferencia de ese derecho no es posible independientemente del título. Es decir, el tenedor, valga la redundancia, debe tener el título de crédito para poder ejercitar esos derechos incorporados en ese documento.
para poder transmitir o transferir ese derecho incorporado en ese documento. Encontramos entonces que al final de ese contenido de la norma, tenemos que los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Entonces ahí ya está la naturaleza jurídica. Pero nos íbamos a la naturaleza jurídica y la estudiamos el día anterior desde la perspectiva de la teoría del negocio jurídico, porque hay doctrinarios que establecen que hay que considerar los títulos de crédito como un negocio jurídico. Entonces ahí tenemos esa teoría. Tenemos que la teoría del documento establece que los títulos de crédito son documentos, pero se queda hasta ahí. Entonces encontramos que está la teoría de la cosa mercantil o está la teoría del bien mueble. Y entonces esa es la que acoge nuestro código. Y tenemos entonces que al final del contenido de la norma 385, encontramos que ustedes tengan por ahí su código. Puede ser que nosotros ya no lo necesitáramos, pero igualmente lo tenemos, pues ustedes con mayor razón. Encontramos que los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Eso está en la parte final de esa norma del 385. Entonces, ¿cómo vamos a considerar los títulos de crédito? Pues como documentos. Esos documentos que tienen incorporado un derecho literal, un derecho autónomo y legítimo también, que va a permitir que haya ejercicio de un derecho incorporado, que haya transferencia de un derecho incorporado una vez se tenga con nosotros ese documento. ¿Cómo consideramos, de acuerdo a la naturaleza jurídica de los títulos de crédito, estos documentos que establece el 385? Pues vamos a considerar que tienen la calidad de bienes muebles. Cuando decimos que se consideran cosas mercantiles, se consideran bienes muebles, pues esta teoría se refiere más que todo, con más completud, a que son documentos, primero que incorporan un derecho que es literal, que es autónomo, que es legítimo, y luego que a través de la circulación de estos documentos, una vez llenen los requisitos que la ley establece, entonces van a permitir la facilidad, van a dar facilidad a la circulación de estos documentos. No obstante que permite la celeridad, la facilidad de la circulación, estos documentos, como ya dijimos, tienen derechos incorporados, entonces van a permitir la circulación de bienes y derechos. Pero no solamente eso, a su vez, sino también van a permitir la circulación de bienes y derechos con seguridad y certeza jurídica, que es lo que en el mundo jurídico se necesita. Que se necesita, obviamente, para resguardo de esos negocios jurídicos mercantiles que le dan origen a esos títulos de crédito. Encontramos entonces que tenemos ahí, decíamos, esa naturaleza jurídica que viene a ser importante porque si vemos que se consideran los títulos de crédito bienes porque son susceptibles de apropiación y porque son susceptibles de traslación. Entonces hablamos de los bienes muebles. Nos vamos al Código Civil y ahí van a encontrar ustedes el artículo 451, yo creo, si no ustedes me corrigen. Y ahí tenemos regulados los bienes muebles. Y entonces encontramos que son bienes muebles todos los entes susceptibles de apropiación y traslación de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos. Entonces ahí tenemos que están los títulos de crédito considerados de acuerdo a la ley
como bienes muebles. Y ahí se hace realidad la teoría de la cosa mercantil o la teoría del bien mueble. ¿Dónde encontramos entonces ese enlace que hace el contenido de la norma del 451 del Código Civil con el Código de Comercio? Pues nos venimos del 451 del Código Civil y nos vamos al artículo 4 del Código de Comercio. Y ahí encuentran ustedes cuáles son las cosas mercantiles. Y en el numeral primero encuentran que los títulos de crédito son cosas mercantiles. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esa claridad del concepto y de la definición y de la naturaleza jurídica, nos vamos a ese 385, porque ya nos venimos del 451 Código Civil, del artículo 4 del Código de Comercio, y aterrizamos en el 385 y encontramos que ahí está la regulación legal de los títulos de crédito. Y entonces ahí ya conformamos esa definición, pero sobre bases sólidas, porque ya podemos hablar con propiedad de cosas mercantiles y de bienes muebles. Es decir, los bienes muebles ustedes ya los habían agotado, pero desde la perspectiva civil. Cuando ustedes hacían la gran clasificación de los bienes muebles y de los bienes inmuebles en el derecho de propiedad, que es el que está regulado en ese 451 en adelante, es decir, en el libro segundo del Código Civil. Encontramos entonces que caemos en la cuenta ya con elementos de juicio suficientes, entendibles desde la perspectiva mercantil, que vamos a estar hablando de documentos que se van a considerar, de acuerdo a la ley, se consideran bienes muebles, porque tienen un valor incorporado, porque son susceptibles de propiedad y porque se pueden trasladar de un lugar a otro sin menoscabo de su propia constitución. Entonces, ahí estamos frente a los títulos de crédito. Los títulos de crédito tienen una importancia y una significación económica y una importancia y una significación jurídica. Eso hablábamos el otro día también. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la importancia y significación económica jurídico de los títulos de crédito, en que hay esa importancia económica porque estamos hablando de bienes, estamos hablando de derechos y estamos hablando de que ellos con mayor facilidad, con mayor celeridad, van a entrar en el mundo del comercio para su circulación. Van a hacer circular bienes y derechos, repito, y dentro de ese contexto de los títulos de crédito, encontramos que no solo hay bienes y derechos ahí incorporados, sino que el título de crédito ha sido creado, ha dado origen a crearse ese título de crédito, una situación muy, muy importante, que es un negocio jurídico. El negocio jurídico se lleva a cabo su realización y es la causa que le da origen a la creación de un título de crédito. Entonces, poníamos de ejemplo de esa importancia y significación económica el que usted crea, y lo pueden crear los que no habían estado con nosotros el día anterior, pueden crear un cheque imaginario. ¿Conocen ustedes los cheques? La respuesta es sí. ¿Alguna vez han visto un cheque? Hay unos muy comunes y hay otros muy extraños, muy especiales, ¿verdad? Porque vamos a ir y vamos a encontrar toda la gama de cheques que se pueden crear. Pero desde el punto de vista de usted, de lo que usted conoce en el día a día, o ustedes a lo mejor por ahí alguna vez usaron, porque ahora no usamos mucho, pero se usa siempre el cheque. Y entonces
usted puede crear un cheque imaginario. Si yo les preguntara qué contenido tiene en un formulario ese cheque, porque cuando usted recibe un talonario de cheques que le entrega el banco, ahí no tenemos cheques, sino ahí tenemos formulario de cheques, porque todavía no están creados, no están elaborados, no están redactados. Entonces vamos y un ejercicio muy eficaz es que estando ahí donde usted está, en su espacio, usted puede crear un cheque sin escribir, sin leer, sino imaginariamente usted puede crearlo. Solo con el pensamiento. Miren que de verdad privilegio tiene la mente, ¿verdad? Que puede hacer eso. Entonces, usted imagínese un cheque para que entendamos esa importancia económica. ¿Ya se imaginaron su cheque? ¿Sí? Bueno, ahora yo les pregunto, ustedes cuando se identifican como Denis Hernández, como Leslie Melisa, como Mar Daniel, como Ronald Fernando, como Luis Álvarez, quien sea, ¿por medio de qué se identifican? No los oigo. Por medio del nombre, licenciada. Ay, ahora sí, ¿verdad? Por medio del nombre, ya, por lo menos eso ya se les quedó. Entonces, por medio del nombre, porque su documento personal de identificación le va a servir para acreditar que usted es quien dice ser, ¿verdad? El nombre está en el artículo 4 del Código Civil, ahí lo pueden ver. Entonces, encontramos, ¿por qué les pregunto esto? Porque nos vamos a ese talonario de formularios de cheque que están en la cheque. Entonces, ese cheque imaginario suyo tiene una identificación. ¿Con qué se identifica ese título de crédito? Mírelo, léalo ahí donde usted lo tiene. Con el número de cheque y número de cuenta. Con el nombre. ¿Lee usted en su cheque la palabra cheque, sí o no? Ahí está. Yo no tengo cheques, yo lo tengo aquí. Pues ahí téngalo usted. Entonces, sí, Leslie, tenemos ahí el nombre. Entonces, váyase usted al numeral primero del artículo 386. Léalo, Leslie. No la oímos. Estoy un poco mala de la garganta, Ligda, perdóneme. Ay, sí, no tenga pena, Evelyn. Lo voy a leer yo, licenciada, disculpe. Por favor, Alejandro. Artículo 386, requisitos. Solo el primero. Bueno, el nombre del título de que se trate. El nombre. ¿De qué título se trata? ¿De qué título estamos tratando ahora? Del cheque. Del cheque. Del cheque. Entonces, ustedes van a leer ahí la palabra cheque. Bueno, ¿por qué hablamos en ese cheque? De que lo vamos a construir, lo vamos a redactar, lo vamos a elaborar, lo vamos a crear. Si usted lee en la parte o lo ve en la parte superior derecha, tiene un signo de quetzales, ¿sí o no? Sí. Sí. Colóquele la cantidad que quiera, imaginariamente. Mire qué fácil es títulos de crédito. Le coloca una cantidad. Ahora, si lo vemos al centro, ahí va a encontrar usted el lugar y la fecha de la creación de ese título de crédito, ¿sí?
Díganme un lugar y fecha de creación de ese cheque. Lo van a crear hoy. 7 de febrero del 2023 en la ciudad de Guatemala. Ah, bueno, entonces estamos hablando lugar y fecha de creación. Muy bien, Leslie. Guatemala, 7 de febrero 2023. Pero alguien está en Misco, entonces Misco, 7 de febrero 2023. Alguien está en Zacatepeques, Zacatepeques, 7 de febrero 2023. Alguien está en San Marcos, 7 de febrero 2023, etcétera, etcétera, donde ustedes estén, ¿verdad? Escuintla. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el lugar y la fecha de creación. Ese es el requisito número 2. Nos vamos a los derechos que el título incorpora. Usted por allá en la parte superior derecha ya le escribió una cantidad en números. Ese es un derecho que incorpora. Ahora escribámoslo en letras. 1,000,000 de quetzales, 10,000 quetzales, 1,000 quetzales, 500 quetzales, lo que usted quiera. Derecho que el título incorpora, ¿sí? Y luego, ¿a quién se lo vamos a crear? ¿A quién se lo estamos creando? Ustedes lo van a crear para ustedes. Entonces, páguese a Omar Daniel la cantidad de 10,000 quetzales. Páguese a Evelyn María la cantidad de 50,000 quetzales. Páguese a Alejandro Kiej la cantidad de 5,000 quetzales. Y así sucesivamente. Derechos que el título incorpora. Ahora bien, ¿por qué van a crear ustedes ese título de crédito? Ese cheque, ¿por qué lo crean? Lo crean porque van a comprar zapatos, porque van a pagar una colegiatura de los hijos, de los hermanos, de los primos, etcétera. Porque estamos en el mes del cariño y le van a comprar lociones a la chica, porque les están pidiendo una donación entre vivos si ustedes la quieren hacer, etcétera. Entonces, ahí existe un negocio jurídico subyacente. Esa es la relación de importancia y significación económica que hay por encima de todo ese derecho que incorpora, ese lugar de cumplimiento de la obligación y finalmente para que sea efectivo, fírmenlo. Y entonces en la parte inferior derecha hay espacio para firma. Entonces ustedes lo firman y el título ya está perfecto para hacer efectiva su circulación. Pero la gran importancia económica es que subyace en esa creación de esos títulos de crédito un negocio jurídico. Por eso se denomina negocio jurídico subyacente, subyace. ¿Qué quiere decir que algo subyace? ¿Cómo lo entienden ustedes? Que nace a la vida. Nace a la vida como consecuencia de lo que subyace. ¿Qué nace a la vida jurídica como consecuencia? El título de crédito. ¿Qué subyace? El negocio jurídico. Subyace significa está allá abajo del título de crédito. Eso quiere decir. Entonces, le llamamos a ese negocio jurídico que tiene esa gran importancia económica en el mercado, porque usted compró, porque usted vendió, porque usted donó, porque usted pagó, por la razón que haya sido que va a crear el título de crédito. Entonces, vean ustedes que ustedes están pagando las letras de su casa. Eso quiere decir que emerge, ¿verdad?
que surge a partir de algo anterior. Eso quiere decir que subyace. Entonces, ahí tenemos la importancia, la significación económica, y les iba a dar otro ejemplo bastante importante. Les coloco el ejemplo. Ustedes adquieren su casa con un enganche y están pagando las letras, les decía. Entonces, ustedes ahí van a crear, o sea, a través del banco, y el banco crea, ustedes firman y se comprometen a los pagos, cédulas hipotecarias. Entonces, las cédulas hipotecarias sirven para eso y son títulos de crédito. Veíamos el otro día cuáles son títulos de crédito. Dijimos que están contenidos a partir del 441 al 614 del libro tercero, y que ustedes ya muy bien agotaron el libro primero y el libro segundo. Eso ya lo dijimos en la clase anterior. Encontramos entonces, imagínense qué gran importancia económica tiene que usted esté pagando las letras de su casa a través de títulos de crédito. Cédulas hipotecarias, eso es muy importante. O que por el otro lado, les decíamos, usted haga donaciones, haga compraventas, haga pagos a través de cheques. Esa es importancia económica, porque así es como se mueve la economía. Y cuando movemos la economía, movemos el mercado. Y si hay trabajo, pues se va a mover la economía porque hay consumo. Y si se mueve la economía, está en movimiento el mercado. Y si está en movimiento el mercado, tienen trabajo los comerciantes y consumen los consumidores. Si yo les preguntara quién de ustedes no es consumidor, ¿quién no somos consumidores? Todos somos consumidores, ¿verdad? Entonces, ya consumimos el agua, ya consumimos el pan, ya consumimos el transporte, ya consumimos, etcétera. Entonces, vean ustedes la importancia económica que conlleva la circulación de estos títulos de crédito. También se da eso, Mar Daniel, que a través de todos esos contenidos, pues igualmente generamos, ¿verdad? Generamos tributos. Pero eso ya lo van a estar viendo ustedes en su derecho financiero y el otro semestre en su derecho tributario específicamente. Entonces, vean ustedes, cuando consumimos, pagamos impuesto al valor agregado. Entonces, ahí estamos generando importancia económica fiscal, ¿verdad? Entonces, eso conlleva importancia económica. Pero más allá de todo eso, es el hecho generador cuando estamos hablando del derecho tributario, ¿verdad? Porque ese negocio jurídico subyacente es el que da origen a la creación de esos títulos de crédito. Y de ahí se desencadena todo lo demás. Entonces, en eso estriba la importancia y significación económica que tienen los títulos de crédito. Podemos hablar de bonos bancarios, de certificados fiduciarios. Ellos provocan rentabilidad. Ahí hay importancia y significación económica, ¿verdad? También son contentivas de créditos. Eso también es importante, pero todo emerge de un negocio jurídico subyacente. Entonces, esa es la gran importancia que tienen los títulos de crédito. Vayámonos a la importancia jurídica. La importancia jurídica es esa significación que representa que van a ser títulos de crédito, sí y solo sí, los que están regulados en la ley. No hay más títulos de crédito en Guatemala que los que la ley establece. ¿Cuántos dijimos que son los títulos de crédito? 13, licenciada. Son 3. El primero, muy bien. El primero está en el 441. Muy bien, Guadalupe. La letra de cambio. Y a partir de la letra de cambio, ustedes van a encontrar la letra de cambio, el cheque, el pagaré, la carta de porte, conocimiento de embarque, certificado de depósito, bono de prenda, vale, ya les había dicho,
el bono bancario, el certificado fiduciario, la factura cambiaria, cédulas hipotecarias. Total, les da la sumatoria de 13 títulos de crédito. Decíamos que en su origen se creía que los títulos de crédito eran títulos valores. Y dijimos, se hace el deslinde. Los títulos valores son el género, el título de crédito es especie. Hay títulos valores que se parecen a los títulos de crédito, pero no son títulos de crédito. Entonces, ¿tienen incorporados derechos ambos? Sí. Pero son títulos de crédito y ahí la importancia jurídica. Porque la ley establece que son títulos de crédito. Y la ley establece que tenemos 13 títulos de crédito. Ya se los mencioné la mayoría. Encontramos entonces la importancia jurídica, que aparte de establecer la ley, que son 13, deben de cumplir con determinados aspectos de un perfil para ser considerados títulos de crédito. Y entonces nos vamos a características de los títulos de crédito. ¿Cuáles son estas características de los títulos de crédito? Tenemos la incorporación, la literalidad, la autonomía, tenemos la legitimación, al igual que en el derecho procesal, legitimación activa, legitimación pasiva. Tenemos el formulismo, la forma o las formalidades o requerimientos que la ley establece para que sean considerados títulos de crédito. Tenemos la abstracción y tenemos la circulación. Ahí tenemos entonces ya todas las características de los títulos de crédito que debe cada uno de ellos contenerlas, porque si no, no van a ser considerados títulos de crédito. Si no cumplen los requisitos para los títulos de crédito que la ley tiene establecidos, no son títulos de crédito. Entonces, primero la ley establece cuáles son. Y luego establece parámetros especiales para considerar que son títulos de crédito. Luego nos da requisitos generales que todos los títulos de crédito deben contener, los 13 que ya mencionamos. Y además de eso, deben cumplir con requisitos especiales que la ley establece también para su consideración de títulos de crédito. Y entonces ahí encontramos la importancia jurídica, la significación jurídica que tiene el título de crédito, cualquiera que sea del que se trate. Ahora bien, vayámonos al 385. Establece la norma que los títulos de crédito son documentos. Si queremos decir que son los títulos de crédito en una palabra, los títulos de crédito son documentos. ¿Será cualquier documento? La respuesta es no. Son documentos que incorporan derechos. Van a incorporar un derecho. Entonces ahí tenemos la característica de la incorporación. Son documentos que incorporan un derecho que a su vez es literal. Eso lo tiene en el 385 usted. Es autónomo, otra característica. ¿Sí? Provoca legitimación a su tenedor. Ya dijimos que debe tener el título, el tenedor, para poder ejercitar ese derecho incorporado o para transferir ese derecho incorporado. ¿Dónde está eso? En el 385, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Ahí tenemos legitimación. ¿Para quién es la legitimación? En principio es para el tenedor del título o acreedor, ¿verdad? En este caso.
Entonces, el tenedor del título va, por tener el título, por ser el portador del título, va a ser legitimado activamente. Entonces, va a tener legitimación activa para ejercitar ese derecho. Legitimación activa para transferir ese derecho. Y por el otro lado aparece entonces alguien obligado a cumplir con el contenido que establece ese título de crédito. Porque si hay un derecho es porque hay una obligación también. Entonces, esa obligación por parte del obligado a cumplirla provoca la legitimación pasiva. Entonces, hay una obligación activa para quien reclama ese derecho o lo ejercita, y hay una legitimación pasiva para el obligado a cumplir el contenido de esa obligación. Entonces, ahí se manifiesta la legitimación en su forma activa para el tenedor y en su forma pasiva para el obligado. Aparece el formulismo que ustedes ya lo utilizaron, porque le dimos forma a un cheque. Entonces, y Dania, lea su cheque. Guatemala, 7 de febrero de 2023. Páguese a la orden de Idania Herrera Teo, la cantidad de 1 millón de quetzales. La firma. Muy bien. Cantidad en números, cantidad de letras, ¿verdad? ¿Dónde está usted, Idania? Villanueva. Ah, ya. Por los apellidos pensé que estaba más lejos. Entonces, encontramos que ahí tenemos forma. Omar, lea, Omar Daniel, lea usted su cheque. Muy bien, buenas tardes, licenciada, compañeros. Hola. Lleva el título de cheque, lugar y fecha, Guatemala, 7 de febrero del 2023, cantidad en letras y en números, 1,500 quetzales, páguese a nombre de Omar Daniel Marroquín, y bueno, el motivo del cheque yo puse pago de alquiler. Ah, bueno. Entonces, el negocio jurídico subyacente es un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Ahora, ¿lo tenemos que hacer constar en el cheque? La respuesta es no. Solo usted coloca ahí su referencia porque usted es ordenado, ¿verdad? Y quiere saber qué pasó con esos 1,500. Entonces, ahí tenemos forma. Y así cada uno de los cheques de ustedes utilizaron el formulismo. ¿Dónde tenemos los requisitos? Están en el 386. Alguien que nos lea el 386 porque ahí está contenido el formulismo. Artículo 386. Requisitos. Solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes: el nombre del título de que se trate, fecha y lugar de creación, derechos que el título incorpora, el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. La firma de quien lo crea. En los títulos en serie podrá estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Muy bien. Sigo leyendo. Hasta Lenny. Ok. Si no se mencionara el lugar de creación, se tendrá como tal el del domicilio del creador. Si no se mencionara el lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos que el título consigna, se tendrá como tal el del domicilio del creador del título. Si el creador tuviera varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos. Igual derecho de elección tendrá si el título señala varios lugares de cumplimiento.
La omisión insubsanable de menciones o requisitos esenciales que debe contener todo título de crédito no afectan al negocio o acto jurídico que dio origen a la emisión del documento. Muy bien, Lenny, gracias. Entonces ahí tenemos requisitos. Encontramos, si ustedes van a seguir leyendo ese contenido de sus títulos de crédito, van a encontrar que hay requisitos que son subsanables y hay requisitos que son insubsanables. Son insubsanables. Mira la forma rápida que se lo voy a decir. Son insubsanables el primero, el tercero y el quinto. Se pueden subsanar el segundo y el cuarto. Y entonces así usted lo va a aprender más rápido. Encontramos entonces, yo lo tengo con un circulito ahí, el primero con un circulito, el tercero con un circulito y el quinto con un circulito. Y entonces ya sé que los que no tienen círculo, pues esos son subsanables. Entonces esos son chivos legales, ¿verdad? Entonces ustedes los pueden usar. Encontramos ahí el formulismo, porque vamos en las características. El formulismo. Encontramos entonces que hay una forma, hay formalidades que hay que cumplir para que el título de crédito sea considerado título de crédito, porque si no cumple con esos requisitos que la ley establece, no puede considerarse título de crédito. Entonces, eso es bien importante. Ahora vayámonos a la característica de la abstracción. Encontramos que primero, tercero y quinto le están. Encontramos que está la característica de la abstracción, porque vamos a darnos cuenta que hay un negocio jurídico subyacente que da origen a la creación del crédito, pero no vamos a estar justificando, no vamos a estar anotando en el cheque. Es para todos los títulos de crédito, pero el ejemplo está en el cheque, que es el negocio jurídico que dio origen a ese título de crédito. Entonces, hay una separación entre el negocio jurídico subyacente que da origen a la creación del título y el título de crédito. Por eso decíamos que el título de crédito vale per se. No tiene que llevar aparejado el negocio jurídico subyacente, ¿verdad? No vamos a estar diciendo es que le compré una loción francesa a la novia, porque entonces le va a caer en la casa. Entonces solo está ahí el cheque y más nada, ¿verdad? Entonces hasta es más seguro porque en la tarjeta de crédito le va a aparecer fetiche. En cambio en el cheque no. Entonces no se va a quemar usted. Encontramos entonces que hay esa separación en la característica de la abstracción. Si bien es cierto, son subsanables, Erika, encontramos un negocio jurídico subyacente. Ese negocio jurídico subyacente no va a estar circulando con el título de crédito. El título de crédito solo va a hacer circular esos bienes y esos derechos que incorpora el título, ¿verdad? Pero ustedes no encontraron, Omar no encontró en alguna parte donde le dijera, bueno, negocio jurídico subyacente, contrato de arrendamiento o renta del mes de enero. No, ¿verdad? Entonces, compraventa de loción francesa, pago de par de zapatos, nada. Entonces, se abstrae el negocio jurídico subyacente del título de crédito. No obstante, tener la claridad
que ese negocio jurídico subyacente le da origen a la creación del cheque. ¿Verdad? Usted va el viernes, hoy todavía no porque es martes. Usted va el viernes en la tarde, se reúne con los amigos y deciden celebrar el Día del Cariño anticipadamente y entonces compran una etiqueta azul o negra o gallo o no sé cuál otras marcas hay, ¿verdad? Entonces usted no tiene que colocarle al cheque, pagué una etiqueta azul. No, ¿verdad? Porque entonces lo van a linchar en la casa. Encontramos entonces que se abstrae el negocio jurídico subyacente del título de crédito. Y usted sí realizó ese negocio jurídico. Compró, pagó y bebió. Ay, mire qué rico. Entonces ahí tenemos la abstracción. Se separa la etiqueta azul del título de crédito. ¿Sí? O la loción francesa, o los jeans, o todo lo que ustedes quieran, o rebecana para las damas. Entonces, ahí está esa separación que provoca la abstracción, ¿verdad? No hay una unidad entre el negocio jurídico que da origen a la creación del título y el título mismo, sino que el título de crédito vale per se. Eso quiere decir, el título de crédito vale por él mismo. A mí, vendedora de la etiqueta azul, lo que me interesa es que me paguen la etiqueta azul, ¿verdad? Vinoteca, por ejemplo. Y ya lo demás no me interesa. Entonces, ahí estamos. La autonomía es muy importante y la traigo a cuenta por la abstracción que pareciera ser que a veces se le confunden a uno. La autonomía significa que el título de crédito es independiente del tenedor anterior. Porque recuérdese que el título va a estar en circulación. Usted lo crea, ustedes ya lo crearon. Ahora, si ustedes lo quieren hacer circular, denle envuelta. Y en el reverso, porque ya llenaron el anverso del cheque, en el reverso aparece una palabra que se lee endoso. Lo firma y ya está presto para hacerlo circular. Entonces, ahí tenemos autonomía. ¿Por qué autonomía? Porque Omar Daniel creó el cheque, pero le pagó la renta. Uy, bueno, Emerson, gracias. Era solo ejemplo. Entonces, le pagó la renta a Idania. Entonces, endosó el cheque y se lo entregó a Idania. Pero Idania le debe a Elena y entonces le endosa nuevamente el cheque y se lo entrega a Elena. Y Elena va al banco y endosa otra vez el cheque y se lo entrega al banco a través del receptor pagador. Y entonces ahí hay una cadena de endosos que hacen la circulación del título de crédito. Pero cuando Elena llega al banco, nada tiene que ver Idania con que Elena fue al banco, porque el título de crédito tiene autonomía, ¿verdad? Vale por él mismo con el tenedor, porque ya vimos en el 385 que para ejercitar el derecho debemos ser tenedores del título de crédito. Ya vimos que para transferir el derecho tenemos que ser tenedores del título de crédito, o sea, del documento. Entonces, luego que vimos que Idania endosó el cheque, nada tenía que ver Omar Daniel, él ya salió de ese título de crédito. Entonces, eso es autonomía. El título de crédito es independiente, no de la circulación, Melissa, es independiente del tenedor anterior, ¿verdad? Quiere decir, ya no tiene relación con el tenedor anterior. Y si son 2 tenedores, y si son 3 tenedores, y si son 10 tenedores, no importa. El título de crédito es independiente de todos ellos.
¿Y eso qué le da? Autonomía. Entonces, en eso consiste la autonomía en los títulos de crédito. Ahora vayámonos a la circulación. La circulación significa que, ya se los di con el ejemplo, en esa cadena de endosos, a través del endoso, ustedes hicieron circular el título de crédito. La razón, el propósito, el objetivo primordial, primigenio, original y final del título de crédito, de la creación del título de crédito, es colocarlo en circulación. Eso lo dije el primer día de clase, que los títulos de crédito nacieron para hacer expedita la circulación de bienes y derechos. Entonces, deben de tener la característica de la circulación. Si usted creó, y Dania creó el cheque por 1,000,000 de quetzales, y como lo creó por 1,000,000, ya no se va a desprender del cheque, lo colocó debajo la almohada y ahí esperando hacerse millonaria, ¿verdad? Pues ese cheque no sirve para nada, porque no se está haciendo circular, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, hay dos teorías que rigen la existencia de los títulos de crédito. La teoría de la creación y la teoría de la emisión de los títulos de crédito. La primera es la teoría italiana y la segunda es la teoría alemana. La teoría italiana, la teoría de la creación, establece que los títulos de crédito, una vez creados, entran en circulación, querramos o no. Y la teoría de la emisión establece que se crea el título, se emite el título de crédito y entra en circulación cuando su emisor autoriza su circulación. Nuestro código acoge la primera teoría, la teoría de la creación. Entonces, si hay dudas, comentarios, preguntas, tenemos 1 minuto para hacerlas. Sí, Luis. Licenciada, perdone, ¿puede repetir la segunda teoría de la... No, perdón. La primera de la creación establece que los títulos, pero ya no, yo no pude seguir anotando. Que los títulos entran en circulación una vez son creados. Muy bien. ¿Y la segunda? La teoría de la emisión establece que los títulos entran en circulación después de ser emitidos una vez lo autoriza su emisor. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Para servirle. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces estamos aquí para que ustedes puedan avanzar. El próximo día vamos a estar platicando de la clasificación de los títulos de crédito. Pueden avanzar en la clasificación legal, por ejemplo. En la clasificación legal, los títulos de crédito pueden ser nominativos a la orden y al portador. Eso lo tienen ustedes en su código y está en la doctrina. Y luego tenemos una clasificación doctrinaria que ya la vamos a estar observando, que los títulos de crédito pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser nacionales, pueden ser extranjeros, etcétera. Entonces, de eso vamos a tratar el próximo día. Yo espero que ustedes puedan ir avanzando porque necesitamos ser autodidactas. Les deseo lo mejor de lo mejor y que tengan muchos éxitos en este semestre y en el siguiente, ¿verdad? Y que yo ya los veo como colegas, así es que sientan esa presión y vuélvanse colegas de nosotros. Gracias, licenciada. Buenas noches. Que tengan Gracias luego. por sus palabras, licenciada. Para servir.